1 metro cúbico de este gas concentrado y una persona muere en cuestión de segundos, y esta emisión tóxica sale en toneladas por hora de cada refinería de petróleo. Solo unas pocas plantas en el mundo saben cómo atrapar esta muerte directo de las chimeneas y transformarla en un polvo amarillo que termina en tus neumáticos, en fertilizantes para vegetales y en la mitad de toda la química del planeta. La reacción es exotérmica, la temperatura se dispara. Una falla en la válvula y la planta se convierte en ruinas con humo tóxico por kilómetros a la redonda. Entré donde está el tanque de azufre con varios miles de toneladas y lo que vi ahí no me dejó dormir tranquilo por mucho tiempo. A nivel mundial, más del 90% de todo el azufre elemental que busca la industria se recupera precisamente de gases con contenido de azufre, en complejos petroquímicos y plantas de procesamiento de gas. Esto representa decenas de millones de dólares al año, extraídos de lo que antes se liberaba a la atmósfera. Todo comienza con el gas, sulfuro de hidrógeno u otros compuestos de azufre que salen en los complejos petroquímicos. Este gas apesta y es venenoso. En 1 metro cúbico de aire ya puede haber una dosis letal si te expones en forma concentrada. Por eso las plantas lo capturan directo de los flujos tecnológicos. Tuberías bajo presión conducen el gas hacia las instalaciones de neutralización. El flujo puede ser enorme. En plantas grandes hablamos de varios metros cúbicos por año. Imagínense, en vez de lanzar este vapor mortal a la atmósfera, lo recolectan y lo envían a procesamiento. El primer paso es limpiar el gas de impurezas. Aquí la pureza de la materia prima es crucial, porque las impurezas pueden tapar los catalizadores o provocar explosiones. El gas pasa por filtros y se enfría. La temperatura baja hasta unos pocos grados Celsius para precipitar las fracciones líquidas. Después viene el siguiente reactor, donde el sulfuro de hidrógeno se convierte en azufre. El método más común es el proceso Claus, donde el sulfuro de hidrógeno primero se oxida a dióxido de azufre y luego se transforma en azufre elemental. Para simplificarlo, es como si un vapor venenoso se convirtiera en polvo amarillo. Suena fácil, pero en realidad todo está bajo control. La presión en los reactores alcanza decenas de kilopascales, la temperatura es progresiva y todo sucede bajo la supervisión de computadoras y operadores. Uno de los puntos clave es la seguridad. Las reacciones son exotérmicas. Si se genera calor y no se disipa, el reactor puede sobrecalentarse. Por eso aquí hay circuitos de refrigeración, sistemas de descarga de emergencia y un mecanismo que reduce automáticamente el flujo de gas si la temperatura o la presión se salen de control. Cada válvula, cada sensor se revisa a diario, porque de eso depende que no ocurra un accidente. Además, el personal trabaja con trajes de protección y la zona está rodeada de áreas buffer. La distancia a los poblados se mide en kilómetros, no en cientos de metros. Después de convertirse en azufre líquido o sólido, hay que separarlo de los gases y líquidos de lavado. Aquí es donde empieza lo que realmente parece producción. El azufre se enfría, se solidifica y se acumula en grandes montones. Luego se tritura y se tamiza con cribas, eliminando los trozos grandes y las impurezas. El producto final son gránulos o polvo, con un tamaño de fracción específico, generalmente de 1/10 a 2 milímetros. En plantas grandes, la producción diaria puede alcanzar miles de toneladas. Es un dato importante porque el transporte del azufre es otra historia con sus riesgos. El polvo genera nubes de polvo y los bloques grandes son difíciles y caros de transportar. Una de las cosas más aterradoras es lo inflamable que es,
y lo tóxica que se vuelve al calentarse. El azufre en sí no explota en condiciones normales, pero si se calienta mal, libera dióxido de azufre y óxidos de azufre, esos mismos vapores venenosos. Por eso, durante la fusión o el calibrado de fracciones, dejan extractores y sistemas de purificación de aire funcionando. Donde manejan grandes cantidades, tienen sistemas automáticos de extinción de incendios que actúan al instante. En una planta vi un tanque de azufre de varios miles de toneladas. Imagínense el problemón si eso se calentara sin control. Otra razón por la que estas plantas son tan raras es la complejidad del control de calidad. El azufre destinado a la agricultura tiene propiedades diferentes al que se usa para producir ácido sulfúrico o productos de caucho. Por eso hay que regular con precisión la temperatura de cristalización, la purificación de impurezas y el tamaño de las fracciones. El laboratorio analiza constantemente las muestras, composición química, punto de fusión, contenido de impurezas. Todo esto con varios métodos, incluida la cromatografía de gases. Si la calidad no cumple con los estándares, el lote se refunde o se envía a eliminación. Las pérdidas son enormes. Lo que se ve a simple vista es una infraestructura masiva, tuberías gigantes, hornos industriales, tanques de almacenamiento, enormes patios para apilar azufre. Es trabajo para ingenieros, químicos y operadores. Solo un puñado de compañías en el mundo tienen tanto la tecnología como los recursos para hacerlo de forma segura y rentable. Los cursos de capacitación duran meses y las certificaciones y auditorías de los reguladores se repiten año tras año. Por eso, las cifras exactas de producción se mantienen en secreto y el acceso a las tecnologías es limitado. Al final del ciclo, el azufre se empaca en sacos de 50 kilos para clientes locales o a granel en vagones especiales para exportación. Transportar azufre es todo un desafío. Hay que aislarlo de la humedad y las fuentes de calor, protegerlo del polvo. La logística suele añadir costos finales que encarecen el producto. Precisamente por eso, cada planta que arranca esta producción enfrenta altas inversiones de capital, riesgos y exigencias estrictas en seguridad laboral. Más de la mitad de todo el azufre que existe en el mundo, como producto terminado, se destina a la producción de ácido sulfúrico, uno de los componentes químicos sin los cuales la industria moderna simplemente no podría funcionar. Estrechamente vinculado con esto, el azufre pasa luego a la industria del caucho, donde actúa como pegamento durante la vulcanización. De él depende qué tan resistentes serán las llantas de nuestros vehículos. Cada llanta que rueda por las carreteras contiene azufre que alguna vez salió de un gas parecido al veneno. Además, gran parte del azufre se usa en la industria química para fabricar diferentes sales, reactivos, productos colorantes, pinturas y plásticos. Otra escala importante es la agricultura, donde el azufre forma parte de fertilizantes y fungicidas, protegiendo las cosechas contra hongos y ayudando a las plantas a absorber mejor otros nutrientes. Es decir, básicamente estamos en medio de una cadena que empieza con un gas tóxico en la fábrica, se convierte en polvo o gránulos amarillos y luego aparece de pronto en nuestros fertilizantes para vegetales, en las llantas de los autos y en reacciones químicas que producen de todo, desde fertilizantes minerales hasta pinturas y plásticos. Por un lado, resulta sorprendente que una misma sustancia, que al principio representa un problema ecológico, termine siendo parte de prácticamente cada sector industrial. Por otro lado, esto muestra claramente qué tan conectadas están la producción, el transporte y la agricultura a nivel global. El petróleo se extrae en muchos países, pero los líderes en esta industria siguen siendo 4 de ellos: Estados Unidos, Arabia Saudita, Irak y Canadá.
Estados Unidos extrae la mayor cantidad, aproximadamente 11.120.000 barriles al día. Hoy vamos a descubrir cómo logran hacerlo. Les mostraré todo el fascinante proceso de extracción de petróleo, desde la exploración hasta el refinado. Todo comienza con la exploración. La búsqueda de yacimientos de petróleo es una auténtica ciencia. Los geólogos analizan datos satelitales, estudian mapas geológicos y realizan investigaciones sísmicas. Utilizan ondas sonoras para escuchar las estructuras bajo tierra. Los sensores sísmicos registran estas ondas, y cuando las ondas sonoras atraviesan diferentes tipos de rocas, una parte de ellas se refleja de regreso. Los geólogos analizan estas ondas reflejadas para crear mapas bidimensionales o tridimensionales de las estructuras subterráneas. Este método permite identificar yacimientos de petróleo y gas, además de estimar su tamaño y estructura. Suena muy serio, ¿verdad? Y, mientras tanto, no hace tanto tiempo, en la búsqueda de petróleo se usaban cerdos especialmente entrenados. Cuando se identifica un lugar prometedor, comienza la perforación. Las plataformas de perforación modernas son impresionantes. Pueden alcanzar profundidades de más de 5 kilómetros. La perforación se realiza bajo presión para evitar la entrada de agua, y se emplean brocas especiales capaces de romper rocas duras. En promedio, cada pozo requiere una inversión de entre 1 y 10 millones de dólares. Una plataforma de perforación es un complejo de máquinas y mecanismos destinados a perforar, asegurar los pozos y sostener los ejes de las minas, ya que es necesario perforar tanto en tierra como en agua. Las plataformas terrestres suelen montarse sobre tractores o camiones pesados, lo que permite moverlas de un lugar a otro sin necesidad de desmontarlas en cada ocasión. Otras plataformas se instalan en plataformas marinas. También existen plataformas llamadas semisumergibles. ¿Qué significa esto? Estas plataformas son estructuras flotantes utilizadas para perforar en profundidades de entre 60 y 250 metros. Pueden trasladarse de un lugar a otro de manera autónoma o mediante un sistema de hélices. Impresionante, ¿verdad? En las zonas de extracción de petróleo siempre se escucha el potente estruendo de la maquinaria. La barra de perforación, al girar, rompe la roca, mientras agua, tierra y fragmentos de piedra se esparcen alrededor, creando nubes de polvo. Durante el proceso de perforación se emplean fluidos especiales conocidos como lodos de perforación, que suelen estar compuestos de agua, arcilla y aditivos. Estos ayudan a enfriar las brocas, reducir la fricción y evitar que arena y fragmentos de roca suban desde el fondo. Al perforar, estos fluidos emergen a la superficie, lo que puede causar salpicaduras. Además, estos lodos facilitan la extracción del petróleo una vez que el pozo está listo. Cuando la perforación ha terminado, surge un potente flujo de petróleo que sale a la superficie y se conduce a través de tuberías hasta tanques de almacenamiento. Me resulta curioso que en algunas regiones los pozos de petróleo producen crudo con un olor particular, incluso afrutado. Admito que jamás esperé percibir un aroma a coco en el petróleo. La causa de estos olores puede ser tanto natural como artificial, y a continuación explicaré cada caso. El aroma afrutado en el petróleo puede deberse a la presencia de ciertos compuestos orgánicos, que se forman durante el proceso de descomposición de la vegetación, especialmente en áreas con abundante flora. Además, algunos productos derivados del petróleo contienen aromatizantes añadidos, que pueden ser sintetizados artificialmente o extraídos de plantas naturales. Estos aromatizantes están destinados a mejorar la experiencia del consumidor o a enmascarar olores desagradables. Para llenar los camiones con petróleo, primero se conectan a ellos mangueras especiales que se enlazan con los tanques de almacenamiento en la refinería. Luego, el sistema comienza a bombear el petróleo a través de estas mangueras hacia el camión. Durante el proceso, se utiliza una bomba que extrae el crudo del tanque y lo dirige al compartimento del camión. Todo sucede rápidamente y en pocos minutos el camión está completamente lleno. Por lo general, antes de comenzar la carga, se verifica que no haya fugas para garantizar la seguridad. Luego, estos camiones se dirigen hacia la planta de refinado.
Así que ya tenemos el petróleo. A continuación, se envía a las refinerías para su procesamiento. En estos lugares se lleva a cabo la destilación, donde el petróleo se separa en distintas fracciones: gasolina, diésel, queroseno, entre otros. En promedio, de cada barril de petróleo, se obtienen aproximadamente un 42% de gasolina. La separación de las fracciones se realiza mediante un proceso de destilación. Primero, el crudo se calienta en un equipo especial, llamado columna de destilación. Cuando el petróleo alcanza altas temperaturas, se convierte en vapor. Estos vapores ascienden por la columna, donde la temperatura va disminuyendo gradualmente. Cada componente se condensa a un nivel diferente, según su punto de ebullición. Las fracciones más ligeras, como la gasolina, se condensan en la parte superior, mientras que las más pesadas, como el fuel oil, permanecen más cerca de la base. De esta manera, el crudo se separa en diferentes productos que luego se procesan para obtener productos finales. En general, los productos derivados del petróleo se dividen en ligeros y pesados. Los ligeros incluyen gasolina, solvente, ligroína, queroseno, combustible diésel y gasóleo. Los pesados abarcan fuel oil, aceite, lubricante, vaselina, parafina, cera de ceresina, alquitrán, betún, asfalto, asfalteno, coque de petróleo y brea. Además de los productos que acabo de mencionar, un subproducto de la extracción y destilación del petróleo es el azufre. Y de hecho, a partir de los subproductos del petróleo, se fabrican más de 6.000 tipos de productos diferentes, como fertilizantes, perfumes, jabón, vitaminas y aminoácidos. ¿Sorprendidos? Estoy con ustedes, amigos. Así que, una vez que el petróleo se ha dividido en fracciones, estas se someten a procesamiento y refinamiento. Por ejemplo, la gasolina pasa por un proceso de craqueo. Este comienza con el calentamiento de productos pesados del petróleo a altas temperaturas, ya sea en presencia de catalizadores o sin ellos. Cuando los hidrocarburos se calientan, sus moléculas se rompen en partes más pequeñas. Este proceso puede realizarse mediante varios métodos, incluyendo el craqueo térmico y el craqueo catalítico. En el craqueo catalítico se emplean materiales especiales que aceleran la reacción y aumentan el rendimiento de la gasolina. Tras el craqueo, los gases resultantes se enfrían y los vapores se condensan, formando gasolina y otros hidrocarburos ligeros, que luego se someten a un proceso de purificación adicional. Luego, la gasolina se hace pasar por filtros o adsorbentes especiales que retienen las sustancias nocivas. Los filtros para la purificación de la gasolina suelen estar hechos de materiales porosos capaces de atrapar impurezas no deseadas. Con frecuencia, se emplea carbón activado, que posee una alta capacidad de absorción, o fibras sintéticas especiales. Los filtros pueden tener forma de cartuchos o secciones por donde circula la gasolina. Estos suelen presentarse como cilindros o paneles planos llenos de materiales filtrantes que retienen partículas y contaminantes a medida que el líquido los atraviesa. Además, pueden aplicarse procesos de hidrodesulfuración y purificación catalítica para eliminar el azufre y otros contaminantes. Como resultado, se obtiene una gasolina limpia con las características necesarias para su uso en vehículos. Los aditivos para la gasolina, como los componentes de octano, suelen añadirse durante el proceso de tratamiento. Esto se realiza mediante sistemas de dosificación especializados, que miden con precisión la cantidad necesaria de cada aditivo. Cuando la gasolina circula a través de las tuberías en la planta, se mezcla con los aditivos en tanques específicos. Este proceso a menudo está automatizado para garantizar precisión y uniformidad. Tras la mezcla, la gasolina pasa por una inspección adicional de calidad antes del envasado y distribución. Luego, se envasa en los recipientes adecuados para su posterior transporte a las estaciones de servicio. ¿Y si te digo que cada litro de gasolina contiene restos de vida que habitó la Tierra hace millones de años y que sin ella
el mundo moderno simplemente se detendría. Cada año, la humanidad quema energía nacida de plantas prehistóricas, plancton y criaturas que desaparecieron mucho antes de que existiera el ser humano. Pero casi nadie sabe cómo esa mezcla negra y sucia, extraída desde kilómetros de profundidad, se transforma en un líquido transparente capaz de mover miles de millones de motores. Dentro de las refinerías ocurren procesos que parecen caos controlado, temperaturas de horno, presiones que destrozan el metal y moléculas que se rompen y se reconstruyen una y otra vez. Y si te quedas hasta el final, descubrirás qué etapa de la producción de gasolina realmente decide si tu auto arranca o no. Todo comienza con el petróleo crudo, que se extrae desde las profundidades de la Tierra, a veces desde varios kilómetros bajo la superficie. Este petróleo no es una sustancia uniforme, sino una mezcla compleja de miles de hidrocarburos diferentes que se formaron durante millones de años a partir de restos de organismos antiguos. Imagínate esto: dinosaurios, plantas prehistóricas y plancton se transformaron bajo presión y temperatura en lo que ahora mueve la civilización moderna. Un dato increíble, ¿verdad? Cuando se extrae el petróleo, su aspecto varía según el yacimiento. Puede ser casi negro y espeso como melaza, o puede ser más claro y fluido. En él se mezclan moléculas de diferentes tamaños, desde gases diminutos hasta componentes pesados enormes. Y la tarea de una refinería es separar toda esta mezcla en productos útiles, siendo la gasolina uno de ellos. La primera y más importante etapa se llama destilación fraccionada. El petróleo se bombea hacia una enorme torre vertical que puede alcanzar la altura de un edificio de 15 pisos. Esta torre se llama columna de destilación y funciona con un principio simple. Diferentes sustancias hierven a diferentes temperaturas. Primero, el petróleo se calienta a una temperatura de aproximadamente 400 grados Celsius en un horno especial. A esa temperatura, la mayoría de los componentes del petróleo se convierten en vapor. Esta mezcla caliente de vapor se introduce en la parte inferior de la columna de destilación. Dentro de la torre hay decenas de bandejas horizontales, instaladas a diferentes alturas. Y aquí es donde comienza la verdadera magia de la separación. Cuando el vapor caliente sube por la columna, se va enfriando poco a poco. En cada nivel, la temperatura es un poco más baja que en el anterior. Las moléculas pesadas, con altas temperaturas de ebullición, se condensan primero, abajo en la columna, donde todavía hace calor. Las moléculas más ligeras suben más alto, hasta que alcanzan el nivel con su temperatura de condensación. Ahí se vuelven a convertir en líquido y se recogen en las bandejas correspondientes. Los gases más ligeros, como el propano y el butano, atraviesan toda la torre y salen por arriba a temperaturas de alrededor de 30 grados. Un poco más abajo, a temperaturas de entre 65 y 200 grados, se recoge la fracción de gasolina. Esas son las moléculas que nos interesan. Más abajo todavía, a temperaturas más bajas, se obtienen queroseno y diésel. Y en el fondo, queda el combustible pesado para barcos y la materia prima para el asfalto. Pero aquí está el truco. Si simplemente separas el petróleo en fracciones, no sale tanto combustible, más o menos un 15 o 20% del volumen total. Y la demanda de gasolina es enorme, mucho mayor que su contenido natural en el crudo. Por eso los refinadores inventaron una manera ingeniosa de crear más gasolina con lo que tienen, un proceso llamado craqueo. El craqueo consiste en romper moléculas grandes y pesadas en otras más pequeñas, aptas para gasolina. Hay varias formas de hacerlo. El craqueo térmico simplemente calienta el petróleo pesado a temperaturas extremas de unos 500 grados bajo alta presión.
En esas condiciones, las cadenas largas de átomos de carbono literalmente se rompen en pedazos más cortos. Un método aún más efectivo es el craqueo catalítico. Aquí se usan sustancias especiales llamadas catalizadores, normalmente aluminosilicatos, que aceleran las reacciones químicas sin necesidad de calentar a temperaturas tan locas. El petróleo pesado se mezcla con polvo caliente del catalizador a temperaturas de alrededor de 1000 grados, y las moléculas se rompen mucho más rápido y eficientemente. Después de la reacción, el catalizador se regenera y se usa una y otra vez. También está el hidrocraqueo, donde además de alta temperatura y catalizador, se añade hidrógeno bajo presión de hasta 1 tonelada o incluso 1,5 toneladas de kilogramos por pulgada cuadrada. El hidrógeno ayuda a limpiar las moléculas, eliminando azufre y nitrógeno, que pueden ser dañinos. Este proceso da la gasolina más limpia y de mejor calidad. Pero incluso después de todas estas transformaciones, la gasolina aún no está lista para llegar a tu tanque. Hay que mejorar sus propiedades mediante procesos llamados reformado y alquilación. El reformado cambia la estructura de las moléculas de gasolina, aumentando su número de octano, que indica qué tan resistente es el combustible a la detonación en el motor. La gasolina de bajo octanaje puede autoencenderse en los cilindros del motor fuera de tiempo, causando golpeteo y pudiendo dañar el motor. Durante el reformado, las moléculas de gasolina pasan por una serie de reactores con catalizadores de platino a una temperatura de alrededor de 500 grados. Ahí, las cadenas rectas de átomos se reorganizan en estructuras ramificadas y moléculas en anillo, que tienen un número de octano más alto. Antes se añadía plomo para aumentar el octanaje, pero resultó ser tóxico y contaminante para el medio ambiente, así que se dejó de usar en los años 90. La alquilación es el proceso de unir moléculas pequeñas para crear otras más grandes, pero perfectas para la gasolina. Se toman gases ligeros que se formaron durante el craqueo y se combinan con ácidos fuertes para crear moléculas del tamaño ideal, con un alto octanaje. Es un proceso costoso, pero produce componentes de gasolina premium. Después de todas estas transformaciones, las diferentes corrientes de gasolina se mezclan en proporciones exactas para obtener el producto final con las características deseadas. A la mezcla se le añade un montón de aditivos, sustancias que mejoran distintas propiedades. Los detergentes limpian el motor de depósitos. Los antioxidantes evitan que la gasolina se deteriore durante el almacenamiento. Los inhibidores de corrosión protegen el sistema de combustible del óxido. Y se agregan colorantes para poder distinguir visualmente los diferentes tipos de gasolina. En muchos países es obligatorio agregar etanol a la gasolina, un alcohol producido a partir de maíz o caña de azúcar. Normalmente representa el 10% del volumen, aunque a veces es más. El etanol aumenta el octanaje y se considera más ecológico porque proviene de fuentes renovables, aunque hay debates sobre si realmente es tan beneficioso para el medio ambiente, considerando toda la energía gastada en cultivar la materia prima. Es interesante que de un barril de petróleo crudo de 160 litros se obtienen aproximadamente 20 litros de gasolina, más diésel, queroseno, lubricantes y otros productos. Nada se desperdicia. Incluso los gases que se forman en el proceso se queman para calentar la propia planta o se transforman en otras sustancias útiles. Una refinería moderna es una ciudad de tuberías, torres, reactores y tanques que puede ocupar varios kilómetros cuadrados. Todo el complejo está controlado por computadoras
que monitorean miles de parámetros al mismo tiempo. Temperatura, presión, velocidad de flujo, composición de productos. Un error en la configuración puede costar millones de dólares o incluso provocar un accidente. Los estándares ambientales son cada vez más estrictos. Por eso las refinerías se modernizan constantemente, instalan nuevos equipos para limpiar emisiones y reducen el consumo de energía. La producción de gasolina es mucho más limpia que hace 30 o 40 años, aunque sigue siendo intensiva en energía y tiene impacto ambiental. Todo este complejo sistema existe para que tú puedas simplemente llegar a una gasolinera, meter la pistola en el tanque y llenar en un par de minutos. Detrás de esos pocos minutos hay geólogos buscando petróleo, ingenieros diseñando pozos y refinerías, químicos desarrollando catalizadores y aditivos, técnicos manteniendo el equipo funcionando, conductores entregando el combustible. Una industria global que trabaja las 24 horas para que el mundo siga en movimiento. Y aunque ahora se habla mucho de autos eléctricos y energía renovable, la gasolina seguirá siendo el combustible principal para miles de millones de vehículos en todo el mundo por mucho tiempo más. Es el producto de un siglo de ingeniería, investigación química e innovación tecnológica. La transformación de materia orgánica antigua en la energía del presente. Cada año, la humanidad produce una sustancia negra sin la cual ningún auto podría moverse. Tu smartphone no funcionaría y las baterías modernas no existirían. Pero, ¿qué pasaría si te digo que no es simple hollín, sino un material nacido en un infierno controlado con temperaturas más altas que la lava de un volcán? Partículas tan pequeñas que miles de ellas caben en el grosor de un cabello humano. Y son ellas las que soportan decenas de toneladas de carga en la carretera. ¿Por qué los neumáticos se volvieron negros? ¿Por qué sin este polvo el caucho se destruye en meses? Y hay un momento en la producción del que casi no se habla, pero que lo decide todo. Mira el video hasta el final y descubrirás el secreto que se esconde dentro de esta materia negra. Empecemos por lo básico. El negro de carbón técnico no es simplemente hollín de la chimenea de tu abuela. Es un producto de alta tecnología, con una estructura controlada, tamaño de partícula y propiedades específicas. Bajo el microscopio, se ve como miles de millones de esferas diminutas de entre 10 y 500 nanómetros. Para que te hagas una idea, un cabello humano mide alrededor de 70.000 nanómetros de grosor. Es decir, estas partículas son 1000 veces más pequeñas. La historia del negro de carbón técnico viene de lejos. Ya en el antiguo Egipto y China, la gente recolectaba hollín de la quema de aceites y lo usaba como pigmento negro para tintas y pinturas. Pero la verdadera revolución llegó a principios del siglo XX, cuando alguien añadió hollín al caucho y descubrió que el material se volvía mucho más resistente y duradero. Antes de esto, los neumáticos eran blancos o grises y duraban solo unos cientos de kilómetros. Después de añadir negro de humo, se volvieron negros y empezaron a recorrer decenas de miles de kilómetros. Actualmente, alrededor del 70% de todo el negro de humo del mundo se destina a la producción de neumáticos. El resto se usa en una cantidad incalculable de productos. Desde tintas de impresión hasta cosméticos, desde plásticos hasta baterías. Cada año se producen en el mundo más de 12 millones de toneladas de negro de humo. Es una industria enorme de la que pocos han oído hablar. ¿Cómo se produce esta sustancia negra? El método principal se llama proceso de horno. Imagina un horno gigante de unos 30 metros de largo y varios metros de diámetro, que opera a temperaturas entre 1300 y 1650 grados Celsius.
Dentro de ella se crea un infierno controlado, donde los hidrocarburos literalmente se desgarran en átomos. El proceso comienza con la materia prima. Generalmente son residuos pesados de petróleo que se obtienen al refinar el crudo. Son líquidos densos y alquitranados, ricos en carbono. A veces se usa gas natural o carbón, pero los derivados del petróleo dan la mejor calidad. Esta materia prima se precalienta a una temperatura de unos 200 grados para que se vuelva lo suficientemente fluida para ser atomizada. Luego viene la magia. La materia prima se atomiza en forma de neblina fina dentro de una cámara de combustión, donde se inyecta aire caliente u oxígeno a alta presión. Las gotas se encienden instantáneamente y comienzan a arder. Pero no es una combustión completa, como en una chimenea de leña. Es un proceso incompleto y controlado, donde deliberadamente se suministra menos oxígeno del necesario para la combustión total. A estas temperaturas extremas, las moléculas de hidrocarburos se descomponen. Los átomos de carbono, liberados de las moléculas, comienzan a unirse entre sí, formando diminutos núcleos de las futuras partículas. Estos núcleos crecen, incorporando cada vez más átomos de carbono. Todo el proceso toma milisegundos. Desde la gota de petróleo hasta la partícula de hollín formada transcurre menos de una décima de segundo. Las partículas continúan moviéndose por el horno junto con los gases calientes. En cierto momento, se inyecta agua o vapor al horno para bajar drásticamente la temperatura y detener la reacción. Si no se hace a tiempo, las partículas seguirán creciendo y se volverán demasiado grandes, o incluso se quemarán completamente convirtiéndose en dióxido de carbono. El control de la temperatura y el tiempo de reacción determina el tamaño y las propiedades de las partículas. Los gases calientes, con partículas de negro de humo, pasan por una serie de intercambiadores de calor, donde se enfrían hasta unos 200 grados. Luego, esta mezcla llega al sistema de filtración. Lo más común es usar filtros de manga, enormes bolsas de tela especial por donde pasa el gas, mientras las partículas de hollín se depositan en las paredes. Periódicamente se sacuden los filtros y el hollín cae, donde se recoge. Pero este todavía no es el producto final. El negro de humo recién hecho contiene varias impurezas, restos de hidrocarburos, agua, a veces azufre y otras sustancias. Se envía a un procesamiento adicional. A veces se granula, se comprime en pequeños gránulos de unos pocos milímetros para facilitar el transporte y uso. Otras veces se trata con sustancias químicas para modificar las propiedades superficiales de las partículas. Existen diferentes tipos de negro de humo que varían en tamaño de partícula, estructura y propiedades. Para los neumáticos, normalmente se usa negro de humo, con partículas de unos 20 a 50 nanómetros. Mientras más pequeñas las partículas, mayor es su superficie de contacto con la goma, y mejor el refuerzo. Pero partículas demasiado pequeñas son más difíciles de distribuir uniformemente en el caucho, así que hay que encontrar el equilibrio perfecto. Ahora la pregunta clave: ¿por qué funciona tan increíblemente bien el negro de humo en la goma? Cuando mezclas el caucho con negro de humo y vulcanizas, las partículas de carbono crean dentro de la goma una red tridimensional que refuerza el material. Es como espagueti sin nada más. Es suave y se rompe fácilmente. Pero ahora imagina que le agregas muchas bolitas duras pequeñas que se conectan con las moléculas del espagueti y entre sí. La estructura se vuelve muchísimo más resistente. El negro de humo ocupa hasta un 30% del volumen de un neumático. Sin él, la goma se desgastaría entre 10 y 15 veces más rápido. Un neumático moderno recorre entre 60.000 y 80.000 kilómetros gracias precisamente al negro de humo.
Absorbe las cargas mecánicas, las distribuye, evita que la goma se rompa con cada bache. Otra propiedad increíble: resistencia a los rayos UV. El caucho puro se destruye con la luz solar en pocos meses. El hollín absorbe la radiación ultravioleta y protege las cadenas poliméricas de la degradación. Por eso los productos de goma con negro de humo pueden durar años a la intemperie sin deteriorarse. Además de neumáticos, el negro de humo se usa en miles de productos de goma: correas de motor, juntas, mangueras, calzado, alfombras. Todos estos objetos son negros por el hollín, y es él quien los hace resistentes y duraderos. Hay otros rellenos para el caucho, como el dióxido de silicio, pero el negro de humo es más barato y más eficiente para la mayoría de aplicaciones. Pero los neumáticos no son su único uso. En las baterías de iones de litio, que alimentan tu teléfono, tu laptop y los autos eléctricos, el negro de humo juega un papel crítico. Se añade a los electrodos como aditivo conductor. ¿Por qué es tan importante? Porque los materiales activos de los electrodos, por sí solos, conducen mal la electricidad. Sin el negro de humo, la batería no podría cargarse ni descargarse rápidamente. Las partículas de hollín crean caminos conductores dentro de la masa del electrodo. Los electrones pueden moverse rápido a través de esta red, aumentando la potencia de la batería. Y lo mejor, solo se necesita entre 2 y 5% del peso total del electrodo. No hace falta más, porque no participa en las reacciones de almacenamiento de energía. Simplemente asegura el transporte de electrones. En tintas de impresión y tóneres, el negro de humo es el pigmento negro principal. Da un color negro profundo e intenso, resistente a la decoloración. El texto de un libro impreso hace 100 años con hollín sigue siendo nítido y negro. Los pigmentos sintéticos no tienen esa estabilidad. En plásticos, el hollín se usa como pigmento y como protección contra los rayos ultravioleta. Piezas plásticas negras de automóviles, carcasas de electrónicos, tuberías. Muchas de ellas contienen negro de humo. También mejora la conductividad eléctrica de los plásticos, algo clave para materiales antiestáticos y blindaje contra interferencias electromagnéticas. Cada año se refinan más de 100 millones de barriles de petróleo al día en todo el mundo. Un volumen que podría llenar miles de piscinas olímpicas cada hora. Pero dentro de esa masa existe un petróleo que la mayoría de las refinerías teme: el pesado Maya Crude mexicano. Espeso, negro, saturado de azufre. Casi inútil para los combustibles modernos. Y justo aquí, en Deer Park, cerca de Houston, lo rompen, lo purifican y lo transforman en energía para todo el continente. ¿Cómo nace la gasolina de algo que parece chapopote? ¿Qué proceso se esconde detrás de esas torres metálicas? Quédate hasta el final y descubrirás lo que ni los propios ingenieros suelen contar. Hoy nos encontramos en uno de los lugares industriales más poderosos de América del Norte, el Deer Park Refinery. Es un complejo gigantesco de refinación de petróleo cerca de Houston, que durante muchos años operó bajo una alianza entre Pemex y Shell. Aquí llega uno de los crudos más difíciles de procesar en el mundo, el pesado crudo mexicano Maya. Es negro, espeso, pegajoso, parece asfalto caliente y da la impresión de ser casi imposible de convertir en gasolina. Pero aquí es donde aprenden a domarlo. Desde lejos, la refinería parece una ciudad de metal. Decenas de torres, tuberías, tanques y plataformas se extienden cientos de metros en todas direcciones. Las columnas de destilación, más altas, alcanzan unos 60 metros, como un edificio de 20 pisos,
Pero en lugar de apartamentos, está lleno de petróleo hirviendo. Alrededor hay un ruido constante de bombas, vapor, olor a hidrocarburos y el resplandor de antorchas que queman los gases excedentes. Todo comienza con la llegada del crudo. El tanquero o el oleoducto entrega el Maya Crude al territorio de la planta. Llega a enormes tanques, con capacidad de cientos de miles de metros cúbicos. Aquí se almacena, se calienta y se prepara para la primera etapa, la destilación atmosférica. El petróleo se bombea a una columna alta y se calienta hasta una temperatura de alrededor de 350 grados Celsius. Adentro comienza a evaporarse y las diferentes fracciones suben a diferentes niveles. Los gases ligeros y componentes de gasolina van arriba, los más pesados se quedan abajo. Es una separación básica, pero para el pesado crudo mexicano es apenas el inicio del proceso. El principal problema del Maya Crude son sus moléculas. Son largas, pesadas, complejas, con una gran cantidad de carbono y azufre. Así como están, queman mal y no sirven para combustibles modernos. Por eso la siguiente etapa es el craqueo catalítico. Después de la destilación inicial, los residuos pasan a reactores especiales donde se produce el rompimiento de las moléculas. La temperatura aquí alcanza los 500 grados y la presión llega a decenas de bares. En su interior circula un catalizador en polvo, parecido a arena fina. Se mueve constantemente junto con los vapores de petróleo. Bajo estas condiciones, las cadenas largas de hidrocarburos comienzan a descomponerse en cadenas más cortas. Lo que era fuel oil pesado se va transformando poco a poco en componentes de gasolina, diésel y combustible de aviación. El proceso es continuo. El catalizador se desgasta, se limpia, se regenera y vuelve al reactor. Después del craqueo, el combustible todavía está lejos de estar listo. El petróleo mexicano contiene muchísimo azufre. Es justamente el azufre lo que hace que el combustible sea sucio, tóxico y dañino para los motores y el medio ambiente. Por eso, la siguiente etapa clave es la hidrodesulfuración. Los flujos de productos petrolíferos se dirigen a reactores verticales altos, donde se mezclan con hidrógeno puro. La temperatura alcanza unos 400 grados. La presión supera las 100 atmósferas. En estas condiciones, el azufre se separa de los hidrocarburos y se convierte en sulfuro de hidrógeno. Este se captura, se limpia y luego se procesa para convertirlo en azufre técnico. Estos reactores parecen columnas gigantes de acero, tan altas como un edificio de varios pisos. Dentro hay un sistema complejo de tuberías, catalizadores e intercambiadores de calor. Todo funciona las 24 horas, sin parar, porque incluso una pausa corta significa perder millones de euros. Después de la limpieza, el combustible pasa por varias etapas más: estabilización, filtración, mezcla con aditivos. Cada tipo de gasolina o diésel tiene su receta exacta. Los sistemas informáticos controlan con precisión de fracciones de porcentaje, la composición de la mezcla, el índice de octano, la volatilidad y la temperatura de ignición. Y aquí es donde ocurre la transformación principal. Lo que entró a la planta como un líquido negro, pegajoso y pesado, sale convertido en combustible transparente, claro y volátil. Se enciende fácilmente, se quema de manera uniforme y cumple con los estándares ambientales de Europa y Estados Unidos. Cada día, cientos de miles de barriles de petróleo pasan por este complejo. Eso significa millones de litros de combustible que luego se distribuyen por tuberías, trenes y camiones cisterna por todo el continente. Cada litro es el resultado de decenas de reacciones químicas, cientos de bombas y miles de sensores.
Lo más fascinante de esta historia es el contraste. La planta recibe en la entrada un producto que parece un problema. Espeso, pesado, saturado de impurezas. Y en la salida aparece un recurso, sin el cual el mundo moderno no funciona. Autopistas, aerolíneas, logística, ciudades. Todo esto comienza aquí, entre el metal, el vapor y la alta presión. Por eso Deer Park no es solo una refinería, es una enorme fábrica de transformaciones, donde la ingeniería, la química y la disciplina modifican cada día las propiedades de la materia. Y cada vez que llenas el tanque, en algún lugar de Texas, ya trabajó hace tiempo esa compleja cadena que convirtió el pesado petróleo mexicano en combustible ligero para tu movimiento hacia adelante. Y para mi movimiento hacia adelante, necesito tu suscripción a mi canal. El Sistema Mundial de Refinerías de Petróleo es una de las redes industriales más grandes del planeta. A principios de los años 2020, funcionaban en el mundo más de 700 grandes refinerías de petróleo, y su capacidad conjunta supera los 100 millones de barriles diarios, lo que equivale a aproximadamente 15 millones de toneladas de petróleo crudo al día. Cerca del 20% de toda la refinación corresponde a Estados Unidos, que sigue siendo el mayor centro de refinación de petróleo del mundo. En promedio, una gran refinería moderna consume entre el 5 y el 8% de su propia producción para sus necesidades internas, para el funcionamiento de bombas, compresores y hornos. Una sola refinería de este tipo puede utilizar electricidad equivalente al consumo de una ciudad de más de 100.000 habitantes. El consumo de agua también es colosal, de 2 a 5 barriles de agua por cada barril de petróleo procesado. Las estadísticas muestran que de un barril de petróleo crudo se obtiene en promedio alrededor del 45% de gasolina, el 30% de diésel y combustible para aviones, y el resto se destina a fuel oil, gases y petroquímica. El petróleo pesado, como el mexicano, requiere entre un 30 y un 40% más de energía para su procesamiento que el petróleo ligero. Según organizaciones energéticas internacionales, los países de la OPEP exportan cada año más de 2.000 millones de barriles de petróleo crudo, específicamente para su refinado en plantas extranjeras. Además, más del 60% de la capacidad mundial de refinación se construyó después de 1990, lo que demuestra la constante renovación del sector. En términos financieros, una refinería grande promedio cuesta entre 5 y 10.000 millones de euros, y su periodo de recuperación alcanza de 15 a 20 años. Incluso una breve parada de una instalación así por un solo día puede generar pérdidas de decenas de millones de euros e impactar inmediatamente los precios del combustible en toda una región. En medio del mar se alza un monstruo de acero de 30.000 toneladas, más pesado que 4 torres Eiffel. Durante 30 años absorbió petróleo del fondo oceánico. Y ahora hay que retirarlo. Completamente. Hasta el último perno. Sin dejar rastro. Imagina, decenas de pozos que se hunden kilómetros bajo el lecho marino. Una estructura alta como un rascacielos sobre el agua. Y todo esto hay que sellarlo, cortarlo de los cimientos y llevarlo a tierra. La grúa más grande del planeta levanta la plataforma como si fuera un juguete. Mandíbulas hidráulicas muerden vigas de acero de medio metro de grosor, como si fueran ramas secas. Y a algunos de estos gigantes los hunden intencionalmente en el océano, donde se convierten en hogar para millones de peces. Es el desmantelamiento más complejo en la historia de la ingeniería.
medio del mar se levanta una enorme estructura de acero. Hace 30 años la instalaron aquí para extraer petróleo del fondo marino. Pero el tiempo es implacable. El metal se cansó de luchar constantemente contra el agua salada y las tormentas, y el yacimiento se agotó. Según las leyes internacionales, no se puede simplemente abandonar a que se oxide. Hay que retirarla, sin dejar ni rastro. Y este proceso, llamado desmantelamiento, es una hazaña de ingeniería tan compleja como la construcción misma. Todo comienza con la etapa más importante y peligrosa, que ocurre en las profundidades bajo el agua: el taponamiento de los pozos. Es como hacerle un tratamiento dental al planeta. La plataforma puede tener decenas de pozos que bajan kilómetros hacia el fondo marino. No se pueden simplemente cerrar con una tapa. Cada pozo debe sellarse de forma permanente y segura. Para esto, se baja equipo especializado y se inyectan varios tapones. Primero va un tapón mecánico y luego, capa tras capa, se vierten cientos de metros de cemento especial. Esto se hace en varios puntos a lo largo de todo el pozo, creando una barrera multicapa e impenetrable. Es un trabajo absolutamente crítico. La más mínima fuga podría provocar una catástrofe ecológica. Cuando todos los pozos están sellados de forma segura, llega a la plataforma un equipo de limpiadores. Durante 30 años se acumularon aquí toneladas de equipos, tuberías y, por supuesto, restos de petróleo y otros químicos. Todo esto debe limpiarse cuidadosamente y retirarse. Luego llega el momento de la desintoxicación de la parte submarina. Durante décadas bajo el agua, la parte inferior de la plataforma, llamada estructura de soporte o jacket, se cubrió de todo un ecosistema: toneladas de mejillones, algas y corales. Todo esto se elimina con potentes chorros de agua a alta presión. Y entonces, cuando la plataforma está limpia y segura, llega el momento de la gran mudanza. ¿Cómo sacar del mar una estructura que pesa entre 20 y 30.000 toneladas? Aquí hay dos escenarios principales. El primero, el más espectacular, es el desmontaje en un solo levantamiento. Al lugar llega uno de los barcos más grandes del mundo, una grúa flotante de carga pesada. Es una verdadera montaña flotante con brazos tan altos como un rascacielos, capaz de levantar más de 40.000 toneladas. Imagínate, esta máquina puede levantar 20.000 autos al mismo tiempo. Al principio, buzos especializados o robots submarinos cortan con sopletes de plasma las patas de acero de la plataforma desde los cimientos en el fondo del mar. Luego, la grúa desliza enormes vigas de acero bajo la parte superior de la plataforma, el llamado topside, y lentamente, centímetro a centímetro, comienza el ascenso. Es un momento de tensión increíble. Miles de toneladas de acero se desprenden de su base y quedan suspendidas en el aire. Después, esta casa gigante se coloca cuidadosamente sobre una barcaza enorme. Luego la grúa regresa y levanta del agua el bloque de soporte de la misma manera. El segundo escenario es desmantelar todo en pedazos directamente en el mar. Si la plataforma es demasiado grande o vieja, la cortan en bloques más pequeños, fáciles de transportar. Es como el proceso de construcción, pero al revés. Los trabajadores, como hormigas, cortan la estructura en partes y grúas más pequeñas las van quitando poco a poco y apilándolas en la barcaza. Cuando todas las partes de nuestro dinosaurio de acero están cargadas en la barcaza, comienza su último y triste viaje. Lentamente, a velocidad de unos pocos nudos, los remolcadores arrastran este cementerio flotante hacia la costa. Esta procesión a veces navega durante semanas, recorriendo miles de kilómetros hasta un puerto especializado: el cementerio de plataformas petroleras. Estos astilleros existen en el Reino Unido, Noruega y Estados Unidos. Son enormes complejos industriales, donde los gigantes de acero encuentran su final.
Aquí, en tierra firme, comienza el acto final, el desmantelamiento átomo por átomo. Grúas portuarias gigantes levantan bloques de varias toneladas desde la barcaza y los depositan en una plataforma especialmente preparada. Y ahí es cuando entran en acción los verdaderos carniceros de acero. No hablamos de operarios con soplete, hablamos de tijeras hidráulicas gigantes montadas sobre excavadoras. Imagina las mandíbulas de un tiranosaurio, capaz de cortar vigas de acero de medio metro de grosor como si fueran ramas secas. Con un chirrido ensordecedor y un crujido brutal, destrozan la estructura en pedazos. Todo lo que resiste a las tijeras se corta manualmente con potentes cortadores de plasma. Es un espectáculo caótico, ruidoso y peligroso. Pero esto no es simple destrucción, es clasificación. Cada trozo de metal va a su propia pila. El acero al carbono común, a una. El acero inoxidable de las tuberías, a otra. El cobre de kilómetros de cables eléctricos, a una tercera. Aleaciones especiales, plástico, caucho. Todo se clasifica minuciosamente. Y aquí está el verdadero sentido de todo este proceso. Más del 95% del peso total de la plataforma petrolera se envía a reciclaje. Esas decenas de miles de toneladas de acero de alta calidad se fundirán en hornos y se transformarán en automóviles nuevos, vigas de construcción o incluso en nuevas plataformas petroleras. Es el ejemplo perfecto de un ciclo industrial cerrado. Pero a veces la historia termina de otra forma. Existe un programa llamado Rigs to Reefs, o sea, plataformas convertidas en arrecifes. Si la parte sumergida de la plataforma, la jacket, está completamente limpia y es segura, no la suben a la superficie, sino que la dejan ahí mismo, o la trasladan a una zona especial y la hunden. ¿Por qué? Porque después de 30 años en el mar, su estructura de acero se convirtió en un verdadero arrecife vertical, densamente poblado por corales, peces y otras criaturas marinas. Para muchas especies, estas construcciones se volvieron auténticos oasis en medio del desierto del fondo marino. Y destruir ese ecosistema causaría más daño que beneficio. Y así, el gigante de acero que toda su vida sirvió a la industria, al jubilarse, se convierte en un guardián silencioso de la naturaleza, un nuevo hogar para miles de seres marinos. Es un final hermoso y simbólico para un titán que regresó al seno del océano. Y para que mi canal también siga navegando las olas de YouTube, suscríbete. Cada año, en nuestro mundo se desmantelan entre 100 y 150 plataformas petroleras marinas. El peso total del acero que se recicla de una sola plataforma grande puede llegar a las 20 o 30.000 toneladas. Es el peso de 3 o 4 torres Eiffel. El costo de desmantelar una sola plataforma de aguas profundas es una cifra astronómica que puede superar los 100 millones de dólares. Y bajo el programa Plataformas a Arrecifes, solo en aguas mexicanas, más de 500 estructuras antiguas se transformaron en arrecifes artificiales, convirtiéndose en hogar de millones de peces y un lugar favorito para buceadores. Es la prueba de que incluso después de su muerte, estos gigantes pueden seguir siendo útiles.